La alergia a la proteína de leche de vaca es una patología frecuente en la edad pediátrica. Entre un 2 y un 5 hasta un 7% de los niños menores de 3 años pueden padecerla. En general es una patología transitoria de la infancia y se caracteriza por una reacción de tipo inmunológica, ¿sí?, hacia la proteína de leche de vaca o sus derivados, generando diversos síntomas, ¿sí?, que pueden ser variados, tanto a nivel digestivo como en otros sitios, como dermatológicos o incluso respiratorios. ¿Cuáles son los signos de alarma que los papás tienen que tener en cuenta para decir tengo que ir a la consulta porque esto puede ser este tipo de alergia? Bien, en los lactantes la forma más frecuente de presentación en los menores de 6 meses son las deposiciones de tipo diarreicas con sangre y moco, en muchas oportunidades también, la aparición de cólicos, mucha irritabilidad, vómitos o brotes de tipo dermatitis atópica. Incluso en los bebés alimentados con pecho materno, esto es importante saberlo, porque la proteína de la leche de vaca atraviesa, ¿sí?, y lo que consume la mamá de proteína de leche de vaca puede generar el síntoma en el bebé, ¿sí? En niños mayores, tal vez la diarrea crónica puede ser una forma de presentación muy frecuente, los vómitos recurrentes, el dolor abdominal o la distensión y muchas veces el fallo de crecimiento. Bebés o chiquitos que estancan su crecimiento, tanto en peso como en talla, pueden estar asociados a una alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Ese déficit en el crecimiento tiene que ver precisamente con las deposiciones y los vómitos? Exactamente, porque la alergia a la proteína de leche de vaca produce una inflamación en el intestino y eso genera una malabsorción. Entonces, el bebé o el chiquito consume los alimentos normalmente, pero el intestino es incapaz de absorberlo y eso entonces genera los síntomas, por un lado, que es la diarrea, los vómitos, el dolor, y por otro lado, que el bebé estanque su crecimiento. Teniendo en cuenta que lo pueden padecer tanto los que consumen leche de vaca como los que no, por lo que dijo recién, ¿cómo podemos hacer para prevenir esta alergia? Bueno, la realidad que forma de prevenir no hay, no se indica una prevención. Sí, obviamente siempre como pediatras y como gastroenterólogos nosotros hablamos de la fórmula de leche materna como lo mejor para la alimentación del bebé, pero bueno, también existen casos en que la mamá por diversas causas no puede amamantar o el bebé no puede tomar el pecho y en esos casos se usan fórmulas habituales. Posteriormente, si el bebé presenta síntomas de alergia, bueno, ahí veremos qué fórmulas utilizaremos, que hay fórmulas especiales para tratamiento. ¿Hay algún otro tipo de cuestión que se tenga que tener en cuenta en el tratamiento, más allá de lo que tiene que ver con la alimentación, otras conductas que debemos tomar como papás? No, el tratamiento es la dieta de exclusión de proteína de leche de vaca y derivados. En el caso que la mamá esté amamantando, se hace solo a la mamá. Y en el caso que el bebé esté tomando fórmula, se utilizan fórmulas especiales que se llaman hidrolizados de proteínas, que al no contener esa proteína no le genera el síntoma. Quiere decir que directamente el tratamiento que tiene que ver con la cuestión alimenticia es lo básico del tratamiento. Exactamente, sí. Obviamente esto después de llegar a un diagnóstico de certeza, ¿sí? ¿De qué manera? El diagnóstico más común en las formas gastrointestinales es con dieta de exclusión y provocación. Se hace una dieta de exclusión cuando uno piensa que está la alergia durante 4 semanas, ya sea al bebé a través de la mamá excluyendo lácteos o al bebé sacando proteína de leche de vaca, y tiene que haber una mejoría y luego se hace lo que llama el test de provocación o desafío, en el cual se le vuelve a reincorporar y vuelve el síntoma que estaba previamente. Eso es muy importante hacerlo, el diagnóstico de certeza, porque muchas veces se hacen exclusiones, mejoran los síntomas y no se vuelve a realizar el desafío y quedan como muchos pacientes diagnosticados que tal vez no lo son. No lo son, claro. Entonces quiere decir que solamente con esta metodología podemos detectarlo, no es necesario ir a otro tipo de diagnóstico. En general no es necesario ningún tipo de laboratorio, porque incluso los análisis de sangre y lo que podemos hacer puede venir todo absolutamente normal, por lo cual no es necesario. En algunos casos, cuando hay muchos síntomas dermatológicos, sobre todo si hablamos de la aparición de edemas, de urticarias, ¿sí?, de reacciones más severas que pueden provocar una alergia, en esos casos sí nos apoyamos en los laboratorios, midiendo la inmunoglobulina E o algunos test en piel que se pueden hacer, que lo hacen los alergistas en general, pero en general el diagnóstico es dieta de exclusión y provocación.
¿Y en esos casos se solicita la atención del dermatólogo y se trabaja en conjunto? Sí, el alergista en general. Trabajamos mucho con el alergista pediátrico y con un nutricionista también que después nos ayuda, ¿no?, a hacer este tipo de dieta, es de exclusión, que sobre todo para las mamás a veces no es fácil, porque hay que sacar muchos alimentos que contienen, porque no es solo la leche, sino todos los derivados que contengan proteína de leche de vaca. Y suplementamos obviamente a la mamá en general con calcio y con vitamina D para suplir ese déficit. Porque además todos los derivados de la leche forman parte fundamental de la alimentación del bebé. Sí, y sí, en general sí, y de la alimentación en general. Vos fijate que todo lo que es panificado, galletitas, digamos, leche, yogur, manteca, queso, digamos, hay que excluir todo durante un periodo. Por eso hablo de la importancia del diagnóstico de certeza, porque nunca las dietas de exclusión, si no están bien indicadas, son buenas, porque restringen mucho la incorporación de alimentos. ¿Qué relación tiene con todo esto la intolerancia a la lactosa? Bien, bueno, la realidad es que la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de leche de vaca son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? La alergia a la proteína de leche de vaca es una reacción inmunológica contra las proteínas que contiene la leche, caseína, beta-lactoglobulina, lactoalbúmina. La intolerancia a la lactosa, si bien obviamente está producida por la leche, está dirigida hacia la lactosa, que es el azúcar, el hidrato de carbono de la leche, ¿sí? No existe como patología en los menores, en los lactantes y en los menores de 2 años, excepto que sea secundaria a otra causa, ¿sí? En general, cuando hay intolerancia a la lactosa, es algo que la está generando. Por ejemplo, suele ser más frecuente en los niños un poquito más grandes, mayores de 3 años, ¿sí?, donde por ahí un parásito como la Giardia puede generar una intolerancia a la lactosa. La enfermedad celíaca puede generar una intolerancia a la lactosa porque la enzima que absorbe la lactosa está en la superficie de la célula de intestino. Entonces, cualquier causa que genere una alteración en esa célula, ese momento, puede generar una intolerancia a la lactosa, pero que es transitoria, ¿sí? Es transitoria hasta que uno trata la causa subyacente, por ejemplo, un antiparasitario si es una Giardia, que es un parásito, o tratamos la enfermedad celíaca que inician la dieta y luego de un tiempo toleran la lactosa. Esto es importante saberlo porque a veces hay mucha confusión entre diagnóstico de APLB e intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa aparece muchas veces en chicos ya preadolescentes o adolescentes o los adultos, que los gastro de adultos sí ya lo ven mucho más frecuente, como una forma genéticamente determinada. Esa enzima que hablé se va perdiendo a medida que uno crece en algunas personas y eso genera la intolerancia a la lactosa y por eso los síntomas aparecen en más grandes, ¿sí?, al fin de la adolescencia o adultos. Entonces la edad es uno de los factores casi fundamentales del diagnóstico diferencial. Sí, sí, tiene mucho que ver, como dije, si bien puede haber una intolerancia a la lactosa, en los pequeños siempre tenemos que buscar una causa secundaria a eso y una vez tratada se resuelve.